Buena tarde. Muchas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí. Voy a comenzar explicando el motivo de que estemos aquí. Bueno, para todos aquellos que no la conozcan, la doctora Jane Goodall es la célebre etóloga que revolucionó la ciencia en los años 60 con sus descubrimientos científicos sobre los chimpancés salvajes. También es Premio Príncipe de Asturias, Premio Internacional de Cataluña, miembro de Mensajera de la Paz de Naciones Unidas, y nos une la pasión por hacer del mundo un lugar mejor para todos. Y en la charla de hoy vamos a intentar explicaros cómo comenzó la doctora Jane Goodall. Desde que era muy pequeña tenía claro que lo que quería era viajar a África y empezar a estudiar a los animales salvajes. La doctora Jane Goodall tiene ahora mismo 91 años. Imaginaos cuando una niña de 10 años, hace tanto tiempo, decía que quería irse sola a un viaje de este tipo, ¿no? Pero tuvo la suerte de que siempre contó con el apoyo de su madre, que siempre le dijo que si quería conseguir algo tenía que trabajar duro y que no se rindiera y que no le importara lo que le dijeran los demás, por mucho que la dijeran que era algo imposible. Y eso hizo Jane, y con 26 años consiguió viajar a África, donde empezó a estudiar a los chimpancés salvajes gracias al paleontólogo, paleantropólogo Louis Leakey. Allí hizo grandes descubrimientos, como os decía, por ejemplo, que los chimpancés eran capaces de fabricar herramientas, cosa que se pensaba que solo los seres humanos éramos capaces de hacer. Pero también descubrió cosas increíbles del comportamiento de estos animales, como por ejemplo que podían mostrar empatía y altruismo. Nosotros en nuestros talleres, siempre que vamos a los colegios, le preguntamos a los niños ¿qué es empatía? ¿Qué es altruismo? Empatía me lo saben decir, pero altruismo casi nunca me saben decir lo que es. Y es una pena que en una sociedad como la nuestra se esté perdiendo esto tan importante. Cuando hablamos de empatía es ponernos en el lugar del otro, saber lo que está sintiendo. Cuando hablamos de altruismo es ayudar al otro, aunque a veces incluso nos lleguemos a perjudicar un poco a nosotros mismos. Os voy a poner un ejemplo en chimpancés. He trabajado muchos años en un centro de rescate donde venían chimpancés en condiciones muy lamentables, que venían de circos, de gente que los tenía en sus casas, etc. Una chimpancé tenía una relación muy especial conmigo, siempre estaba pues muy pendiente de lo que yo hacía, y hubo un día que me hicieron una llamada de teléfono y me comentaron que un familiar mío había fallecido. Me puse muy triste y me puse a llorar. Yo estaba fuera de la instalación y ella me vio y empezó a correr hacia la instalación haciendo ¿Qué quería decir? Marisa, ven, Marisa, ven. Yo fui al dormitorio, había una verja de separación, me senté, se sentó enfrente mía, sacó la mano y me limpió las lágrimas. Y se puso a hacerme grooming, que es lo que hacen los chimpancés, también a modo de calmar, ¿no? Ella entendió que yo estaba triste y me intentó consolar. Y un ejemplo de altruismo: una vez nos llegaron 5 chimpancés que venían de un circo en condiciones pésimas, toda su vida habían estado en un carromato, no habían visto prácticamente la luz del sol, venían sin pelo, muy delgados y tenían miedo a salir al exterior. Pues cuando les llevábamos comida, había una chimpancé que sí que había vivido en la selva. Ahí se la arrebataron a su madre y la trajeron a un circo que viajaba por toda Europa. Esta chimpancé estaba muy gorda, pero claro, se acordaba de lo que era estar en las alturas, ¿no? Entonces, en el momento en que vio que la liberábamos a una zona donde tenía espacio para trepar, subió, no sé todavía cómo, a lo más alto. Y cuando estaba allí, ¿qué pasaba? Que la comida la poníamos abajo. Entonces ella lloraba, hacía Entonces, la pobre decía que no puedo comer. ¿Y qué hacían los compañeros? Cogían comida y se la subían. Y no os penséis que les subía lo que no les gustaba, les subían la comida rica. Es una muestra de altruismo. Aunque ellos fueran a comer menos, ayudaban a esta chimpancé, ¿no? Bueno, pues con todos estos descubrimientos la doctora Jane Goodall se hizo mundialmente famosa, viajaba por todo el mundo contando pues, todo lo que sabía sobre los chimpancés, y en uno de sus viajes, en un congreso en Chicago, con otros científicos, se dio cuenta de que el planeta estaba cada vez más enfermo y que animales como los chimpancés estaban desapareciendo. Y dijo, bueno, yo tengo que hacer algo, y se convirtió en activista ambiental. A día de hoy viaja más de 300 días al año difundiendo un mensaje de esperanza. Pero también se dio cuenta de que necesitaba ayuda de las personas más importantes del planeta. Que les preguntamos a los niños, ¿quiénes son estas personas? Me dicen los presidentes, Messi, Elon Musk, solo son los que nos suelen decir, ¿no? Y siempre les decimos, no, las personas más importantes del planeta sois vosotros, sois el futuro, porque sois los que podéis hacer las cosas mucho mejor de lo que lo hemos hecho los adultos hasta ahora.
La doctora Jane Goodall en el año 91 formó el programa educativo Raíces y Brotes junto a 12 estudiantes tanzanos y a día de hoy el programa educativo está presente en más de 70 países. En España tenemos más de 180 grupos ya, más de 17.000 personas actualizado. Y aquí, por ejemplo, en toda la zona de Cataluña tenemos más de 25 grupos haciendo actividades realmente increíbles, con el objetivo de crear un mundo mejor para todos, las personas, los otros animales y el medio ambiente. Basándonos en inspirarnos, que es lo que vamos a intentar hacer hoy con todos vosotros y vosotras, inspiraros. Hay que observar, ver el entorno, ver qué es lo que vemos que está mal y qué es lo que queremos cambiar. Y ahí pasar a la acción, buscar las herramientas para pasar a la acción. Y cuando lo hayamos conseguido, celebrar lo gratificante que es conseguirlo. Estos últimos años estamos trabajando mucho en el concepto One Health, salud única. ¿Por qué? Porque al final la salud del medio ambiente, de los animales y de las personas está interrelacionado. Y lo que le hacemos al planeta nos lo hacemos a nosotros mismos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Déjalo, Inés. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Os pido, por favor, que plantéis bien los pies en el suelo. Los que estéis sentados podéis estar en posición de meditación. ¿Vale? Vamos a cerrar los ojos y, escuchadme, respiramos profundo de manera que nuestros pulmones se ensanchen, se llenen de oxígeno y soltamos despacio por la boca. Volvemos a respirar, tenéis que notar cómo el oxígeno entra en vuestro cuerpo y se hinchan los pulmones y lo soltamos despacio por la boca. Volvemos a conectar con esa respiración profunda, profunda y soltamos. La primera respiración se la debéis al Amazonas, las otras dos respiraciones se las debéis al océano. ¿Veis abrir los ojos? El océano produce entre el 50 y el 80% del oxígeno que respiramos. Si tenemos un océano enfermo, ¿cómo vamos a estar nosotros? Enfermos, ¿verdad? A día de hoy, perdonad porque no pasa la diapositiva ahora. A día de hoy tenemos unos océanos extremadamente contaminados, ¿vale? Lo que veis ahí en números son las 5 grandes islas de basura que existen en el planeta. La más grande, la número 1, es la del Pacífico Norte. Hay tanta basura como si fuera 3 veces España. Basura en la superficie, en el centro, en el fondo. ¿De qué se alimentan los animales que viven ahí? De basura y sobre todo de microplásticos. ¿Y qué pasa? Que esos microplásticos ya están en nuestra cadena alimenticia, ¿vale? Todos y cada uno de los que estamos hoy aquí tenemos basura dentro, plástico dentro. Las mujeres embarazadas tienen microplásticos en la placenta. Los bebés nacen ya con microplásticos en la orina. Respiramos microplásticos, ¿vale? Por eso estamos lanzando la campaña Guardianes del Azul. Explora, aprende y protege el azul que nos conecta. En lo que intentamos es que todas las personas, los niños, los adultos entiendan la importancia de cuidar nuestros océanos, porque sin un océano sano no tenemos una salud nosotros y no tendremos un futuro para nuestros niños y niñas. Con esta campaña lo que hacemos es, por ejemplo, limpiezas de entornos naturales. La última que hicimos así más grande fue con la doctora Jane Goodall en Canarias, donde además liberamos una tortuga. La tortuga la bautizó la doctora Jane Goodall con las iniciales de su apellido y la liberó al mar. Era una tortuga que había caído en unas redes de pesca y que bueno, pues tenía amputada una parte de la aleta. También hacemos talleres educativos en centros escolares. Todo esto lo podéis mirar en nuestra web, son gratuitos, ¿vale? Donde contamos toda esta problemática y son los propios niños y niñas los que se escandalizan y dicen no, nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que pasar a la acción. Y en nuestros talleres educativos también hablamos de algo muy importante como es el tráfico ilegal de especies, ¿vale? Mi compañera Inés os va a contar un poquito más sobre esta parte. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, uno de los grandes problemas que enfrentamos y que tratamos relacionados con la pérdida de biodiversidad y que afecta muy directamente a los chimpancés y a los grandes simios, que ahora hablaremos un poquito más de ellos, es el tráfico ilegal, ¿vale? Sabéis que es un negocio muy lucrativo contra el que es muy, muy difícil luchar y por eso a nivel global, desde el Instituto Jane Goodall y Raíces y Brotes en todo el mundo, tenemos la campaña Forever Wild de concienciación sobre cuál es la problemática y qué tenemos que hacer para evitarlo, ¿vale? Perdonad, me tengo que mover porque si no me pongo aquí no puedo pasar las diapos. Así que me vais a ver pasearme.
Vale, como os decía, los chimpancés están en peligro, por un lado por el tráfico ilegal, pero también por la deforestación, ¿vale? La deforestación en África, principalmente en la zona del Congo, donde viven las poblaciones de chimpancés salvajes, está muy afectada principalmente no solo para madera o para cultivos, que ya se está empezando a cultivar también palma, para el aceite de palma. ¿Os suena? Todo lo que pasa, que bueno, los orangutanes ya llevan mucho tiempo, que están en peligro por todo esto, es una agricultura que destroza selvas enteras, bueno, ya están empezando a hacerlo también en África, ¿vale? Pero el principal problema por el que se deforesta en esta zona de República del Congo es el coltán. ¿Os suena esto del coltán a alguien? ¿Sabéis que es un mineral que está en los móviles, en las tablets, bueno, en un montón de dispositivos electrónicos y que tiene unas capacidades que hacen que podamos tener baterías y dispositivos súper potentes pequeñitos, ¿vale? Eso está estupendo si no fuese porque este coltán se extrae principalmente de forma ilegal y son niños, ahora lo vamos a ver, los que trabajan ahí, para lo que se cargan selvas enteras en zonas en las que viven chimpancés, gorilas y muchas otras especies en peligro de extinción. Vale, mirad, esto es una mina de coltán, no son las típicas de carbón de aquí que entras con la carretilla. Son agujeros muy pequeños en las que trabajan niños y, bueno, generalmente niños, las mujeres suelen tener otras tareas, ¿vale? Pero principalmente son niños que se meten por esos agujeros, que en verdad luego son cada vez más pequeños, son niños esclavos. Las guerrillas, sabéis que en República Democrática del Congo hay un conflicto armado desde hace décadas, han muerto más de 4 millones de personas. Bueno, pues estas guerrillas tienen el control de estos recursos y van por los poblados cogiendo a los niños para llevarles como esclavos a trabajar a las minas o convertirlos en niños guerreros, o sea, niños militares, para ir captando más niños soldado, perdón, ¿vale? Las consecuencias de la extracción del coltán, bueno, a nivel ambiental, terribles, deforestación. Claro, imaginad, si tenemos una selva densa y un chimpancé o cualquier otro animal se tiene que mover entre medias, es difícil verlo. Pero si un chimpancé tiene que atravesar un descampado así, es muy fácil verlo. Es decir, la deforestación hace un círculo vicioso y aumenta la caza ilegal y el tráfico, ¿vale? Y estas son las consecuencias que vemos. En los niños, los que os decía antes, y las niñas, el problema es que se las usa como arma de guerra y en República Democrática del Congo más del 60% de las mujeres han sido violadas, ¿vale? Os recomiendo que veáis un corto que se llama Mama, que ganó el Goya hace unos años y es un testimonio increíble de una mujer que ha pasado por esto y que ahora trabaja recuperando chimpancés huérfanos en Luiro, en República Democrática del Congo, que luego Lucía también nos va a contar algo sobre eso. Vale, ¿qué podemos hacer? Somos parte del problema, pero también somos parte de la solución. ¿Quién no tiene en casa un móvil muerto de risa? Todos lo tenemos, ¿verdad? Casi todos lo tenemos, esos móviles que no sabemos qué hacer con ellos. Pues nosotros tenemos esta campaña que se llama Movilízate por la Selva y lo que hacemos es reciclar esos teléfonos para conseguir sacar, por supuesto, si se pueden reacondicionar y ponerlos en circulación, siempre lo mejor, pero si no, los componentes, poder reutilizarlos para fabricar otros teléfonos y utilizar ese coltán que ya está en esos teléfonos que no se utilizan para romper el ciclo de ir a la selva a sacarlo y seguir contribuyendo con esto. Tenéis en la caseta de la Asociación Vegana, perdonadme, pero es que yo catalán no sé hablar. Luego os hablo un poco en chimpa si queréis, ¿vale? Tenéis una urna para poder depositar vuestros móviles, lo vais a tener durante todo el fin de y podéis dejarlo allí. ¿Qué se hace? Pues lo que os decía, reutilizar siempre que se puede y reciclar correctamente lo que no se pueda reutilizar. Mirad, estos son ejemplos de algunos puntos de recogida que se organizan en coles, en instituciones, ¿vale? Podéis ahí liberar la creatividad y hacer cosas muy chulas. Bueno, esto es un ejemplo de los materiales que podéis recibir si queréis para mover la campaña en vuestra zona, en vuestro trabajo. Y además, por cada 30 móviles que consigáis reciclar a través de la campaña, conseguís el apadrinamiento gratuito de uno de estos chimpancés durante un año. Estos chimpancés han sido víctimas del tráfico ilegal, la mayoría de ellos, ¿vale? Y pues bueno, mirad, si os fijáis ahí, Sese le falta un ojito, porque pues bueno, cuando cazaron a su mamá le dieron a él también un machetazo y pues bueno, perdió el ojo, ¿vale? Entonces, este tipo de participación en la campaña lo que nos ayuda es, con lo que recaudamos, apoyar proyectos como el del Centro de Recuperación de Chimpunga, donde se recuperan estos animales. Os vamos a poner ahora el vídeo de Sese, que es el del ojito, para que veáis su historia.
que podemos hacer gracias a vuestra colaboración, tanto reciclando móviles con nuestra campaña como si queréis apadrinar a través de nuestro programa con el Instituto Jane Goodall. Lo que hacemos es esto, darle una oportunidad a, sobre todo, bebés chimpancés que han sufrido mucho, llegan muy traumatizados y tienen mucho trabajo detrás. Vale, lo que os decía, gracias a lo que recaudamos con estos teléfonos podemos apoyar pues, proyectos como este del Centro de Rescate de Chimpunga. Esta que veis aquí en esta foto de abajo es la doctora Rebeca Atencia, es veterinaria, es de Galicia y dirige este centro de rescate en Congo. ¿Vale? Ella se encarga con todo su equipo de rehabilitar estos chimpancés con la idea de devolverlos a la selva. Bueno, lo que dice la doctora Jane Goodall siempre, esta campaña es muy importante, realmente es una manera de ver cómo una pequeña cosa que hagamos cada uno tiene mucho impacto, simplemente reciclando móviles estamos rompiendo un ciclo muy destructivo y bueno, aquí tenéis el QR por si queréis entrar en la web. Os quería hablar yo de si sabéis lo que es el déficit de contacto con la naturaleza, porque estoy convencida que todos vosotros y vosotras que estáis aquí tenéis un móvil, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo pasáis al día mirando el móvil? Mucho, muchas horas, ¿no? Bueno, lo recomendado por los expertos es estar solamente 1 hora al día enfrente de las pantallas. Sé que esto es muy complicado pues porque muchos trabajamos, por ejemplo, delante del ordenador o pues con trabajos que requieren pantallas, pero esas son las recomendaciones de los expertos. ¿Y qué pasa? Que la recomendación también es estar 1 hora al día en la naturaleza. Y aunque la mayoría habéis afirmado que sí que pasáis más de 1 hora al día delante de los teléfonos y delante de las pantallas, ¿cuántos podríais decir, levantar la mano, por favor, que pasáis 1 hora al día como mínimo en la naturaleza? Es más difícil, ¿verdad? Veo menos manos levantadas, claro. Bueno, pues esto precisamente es el déficit de contacto con la naturaleza y por esto nosotros desde el programa educativo nos unimos a una alianza de la Asociación Española de Pediatría que lo que queremos hacer con esta alianza es fomentar la reconexión de la naturaleza, de todas las personas, pero en concreto de los jóvenes y de los niños y de las niñas, porque se ha dado cuenta, y cada vez los pediatras lo están viendo más, de hecho lo que hacen es recetar incluso en las consultas a los niños y a las niñas horas al día en la naturaleza, que apenas pasamos tiempo en ella, en entornos naturales. Esto no quiere decir que nos vayamos todos los días al campo, sino estar en parques urbanos, en jardines, con eso nos basta. ¿Y qué pasa? Que los beneficios de estar en contacto con la naturaleza son muy positivos. Hay cada vez pues, más estudios que demuestran esto, tanto para nuestra salud física como para nuestra salud mental. Y en línea con esto, lo que queremos hacer es transformar esta esperanza en acción. Por eso hacemos encuentros que tengan lugar en la naturaleza, encuentros con grupos, raíces y brotes de toda España. Hacemos también acciones y campañas, ¿vale? Para defender pues, los derechos de los animales. En este caso es la campaña contra la granja de pulpos, que la impulsamos en colaboración con otras ONGs como Acción Océanos o Anima Naturalis. Y a través de esta campaña lo que hemos hecho es pues, tanto crear una petición que podéis firmar a través de este QR para paralizar la construcción de granjas de pulpos, ¿vale? Esto fue una iniciativa que salió a petición también de la doctora Jane Goodall porque estaba previsto hace unos años que se construyera en Gran Canarias la primera granja de pulpos. De momento el proyecto no ha seguido adelante, pero es algo que aún está ahí. Y bueno, es muy importante que pues, hagamos acciones de protestas como las que hemos hecho para evitar que también empiecen a haber granjas, igual que de vacas, de cerdos, de gallinas, pues también de estos otros seres que son muy inteligentes y sintientes, ¿no? Y bueno, también hay encuentros a nivel internacional. Este último es un encuentro que tuvo lugar en Windsor con coordinadores de los distintos, coordinadores de los distintos Roots and Shoots de los países que hay. Y bueno, al final la inspiración de todo esto es eso, es realizar actividades, acciones que estén contribuyendo a nuestro bienestar, pero también al bienestar de los animales, de la naturaleza. Aquí tenéis algunas cuantas, todas estas están realizadas pues por eso, por grupos, raíces y brotes de España. Aquí os he puesto varios, el que tenéis ahí arriba, Forest Horses, es de aquí de Cataluña. Y bueno, con todas estas acciones, al final el mensaje que queremos transmitir es eso, que incluso con pequeños gestos podemos estar marcando una diferencia y que son estos ejemplos los que nos sirven de inspiración.
Y esta inspiración es muy importante pues, para lo que os decía antes de transformar esa esperanza que tenemos en acción, porque si al final no actuamos, pues esa esperanza no va a servir de nada, ¿no? Tenemos que transformarla y dar ejemplo a más personas. Y por este motivo también una de las principales razones para la esperanza que tiene la doctora Jane Goodall son los jóvenes. Como había dicho antes mi compañera, son el futuro, los que van a poder cambiar las cosas, y aquí tenemos hoy a 3 maravillosas jóvenes que os van a contar de primera mano pues todo lo que hacen en su día a día y que seguro que os sirven de inspiración para también vosotros y vosotras. Bueno, voy a empezar hablando yo. Lo primero, hola y muchas gracias por estar aquí hoy y estar sobre todo aquí sentados escuchándonos. Yo soy Lucía y bueno, yo he de decir que de pequeña no sabía quién era la doctora Jane Goodall. Lo descubrí hace ya varios años cuando tuve la increíble suerte de poder asistir a una conferencia que dio ella en Madrid, porque yo soy de Madrid y bueno, con lo que viaja esta mujer y que está en todos lados, poder conseguir entradas para ir a verla en directo, yo no era consciente de la suerte que tenía. Y nada, la escuché hablar, contó pues toda su labor, todo lo que ella ha hecho y lo que sigue haciendo, porque a sus 91 años sigue dando caña. Y nada, me emocionó un montón. Yo me acuerdo que salí de allí llorando, conocí a Marisa y yo sabía que yo quería hacer algo, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí me uní a Raíces y Brotes, formé mi grupo, ¿no? Y empecé a hacer así distintas cosas. Una de las cosas que hago, ya han mencionado la campaña Movilízate, participo reciclando móviles. Actualmente creo que soy la mayor agente movilizadora de España, llevo más de 1000 móviles recogidos, pero que si yo puedo, vosotros también, de verdad que no es tan difícil porque todo el mundo tiene un móvil en su casa y el impacto que tiene un gesto tan tonto es enorme. Otro de los temas así que me preocupa más es la conservación de la biodiversidad. Bueno, de hecho yo acabo de empezar a estudiar veterinaria, ¿no? Y pues he hecho así distintos proyectos relacionados con este tema. Por ejemplo, hicimos cajas nido en mi colegio con materiales reciclados y las colocamos allí. Por ejemplo, eso que se ve en la foto es un hotel para insectos, etcétera, etcétera. Luego, por ejemplo, en esa línea descubrí hace ya varios años lo que eran las cacerías enlatadas de leones en Sudáfrica, que es una práctica que yo creo que no la conoce mucha gente y es horrible porque es básicamente la cría de leones en condiciones espantosas, les tienen hacinados sin ningún tipo de medidas sanitarias ni nada, ni comida ni agua, y porque al final les crían para que la gente les dispare a través de una valla y pueda hacerse una foto con ellos, como si les hubieran cazado. Entonces yo cuando me enteré de la existencia de esta práctica, supe que tenía que hacer algo y creé una campaña en change.org de recogida de firmas para que esto pues, se le pusiera un fin, ¿no? Y hace ya tiempo que la ministra de Medio Ambiente de Sudáfrica anunció que iban a prohibir la cría de leones allí en el país, iban a parar estas prácticas. No sé si tuve algo que ver o no, me gusta pensar que sí, pero bueno, el caso es que ya no se hace. Otro tema que también me preocupa mucho, pues el aceite de palma, que ya he hablado del Inés, y que bueno, ya no es que tenga consecuencias importantes a nivel de medio ambiente, deforestación, etcétera, o la pérdida de hábitat de la biodiversidad, también para nuestra salud, y que yo creo que es una cosa, un cambio muy pequeño en tu rutina del día a día, buscar alternativas de alimentos o productos que no lleven aceite de palma, pero tiene un impacto muy grande, ¿no? Persona a persona. Bueno, otra cosa que hago desde hace varios años, por ejemplo, soy voluntaria en Grefa, que es un centro de recuperación de fauna salvaje en Madrid, sobre todo en verano, porque hacen una campaña que se llama de huérfanos, porque bueno, creo que todos lo sabéis, ¿no? Que en verano con el calor los pollos pues se caen más de los nidos y al final es echar varias horas, varios días a la semana y ayudas un montón, porque con la cantidad de pollos que les llega se agradece un montón, pues eso, que vaya gente, ¿no? Allí a dedicar su tiempo a ayudar a cuidarles. Bueno, algunas otras cosas que he hecho son talleres educativos, sobre todo pues eso, sobre el aceite de palma, que es el que se ve ahí, y otros temas para niños. Y bueno, ya terminando, más cosas que hago son recaudaciones de fondos. Lo que ha mencionado antes Inés, una así destacada que hice, yo vi el corto de Mama, que ella ha mencionado, que de verdad que os lo recomiendo, está muy bien. Y bueno, de hecho estuvo nominado a un Goya. Y a mí pues me tocó mucho verlo, ¿no? Y dije,
también quiero hacer algo. Así que hice una venta solidaria de libros de segunda mano que la gente pues, no quería en su casa y nada, monté un puesto, me puse a venderlos y lo recaudado pues, fue para Mutima, que es este centro de ayuda psicosocial en Congo a mujeres, niños, personas que han sido víctimas de violencia física, emocional, y que también trabaja con Luiro, que es el centro de rehabilitación de primates que tienen allí y que les viene muy bien cualquier ayuda. Así que bueno, os recomiendo que veáis el corto de verdad. Y vale, ya lo último que os estoy contando aquí mi vida. También soy parte de un grupo de UNICEF de jóvenes así de mi edad más o menos de toda España, que está muy bien porque nos da una plataforma, ¿no?, a gente con mis mismas inquietudes, ya no solo a nivel medioambiental, sino otros temas de actualidad como puede ser la pobreza, que nos ayuden a hacer algo, ¿no?, con estas inquietudes, estas cosas que nos preocupan. Salen proyectos, iniciativas, ideas, etcétera. De hecho, por ejemplo, gracias a formar parte de este grupo, tuve la oportunidad de ir a la COP28 en 2023 en Dubái, que las COP, pues, las conferencias de las partes sobre cambio climático, y bueno, fue una experiencia increíble y que ahí es un poco donde se maneja todo, ¿no?, y se ve un poco lo que está pasando. Así que, bueno, pues para que veáis lo que hace inspirar a una persona. Yo hace años fui a ver a la doctora Jane Goodall y dije, quiero hacer algo, y aquí estamos, mirad si se pueden hacer cosas. Así que bueno, y ahora que os dejo que hable María y que cuente ella lo que hace, porque es increíble. Bueno, hola a todas y a todos. Primero que nada, también quería daros las gracias por estar aquí con nosotras. Tengo que decir que para mí es un honor enorme poder estar aquí hoy y hablar un ratico con vosotros. Entonces, bueno, como pone ahí, mi nombre es María, tengo 15 años y vengo de un pueblo de la provincia de Valencia. Y bueno, también estoy aquí con mis amigas porque formo parte del grupo de Raíces y Brotes desde 2019. Entonces, bueno, primero quería empezar contándoos un poco cómo había llegado a formar parte de este programa. Y bueno, la historia es que la verdad fue gracias a muchas coincidencias, porque lo que ocurrió es que mi profesora de primaria siempre nos mandaba para hacer exposiciones orales y trabajar mucho cómo expresarnos en público, que ahora mismo me viene muy bien. Y entonces nos dijo que escogiéramos una mujer que había cambiado la historia del mundo, que había impactado. Y se dio la coincidencia de que en ese momento mi padre me estaba trayendo unos libros de colección para niños sobre mujeres inspiradoras. Entonces, bueno, revisándolos me encontré con el de Jane y me acordé de lo mucho que me había impactado, porque su trayectoria de vida, todo lo que ella ha conseguido, su forma de comunicar y llegar a las personas, me marcó un montón. Entonces dije, pues ya está, lo voy a hacer sobre ella. Entonces, investigando más información para mi presentación, pues me topé con Raíces y Brotes. Y entonces, en ese momento, estaba empezando a darme cuenta de los problemas que había a nuestro alrededor involucrando el medio ambiente. Estaba empezando con 9 años a escuchar términos como cambio climático, pérdida de biodiversidad, y era como descubrir un mundo nuevo, es decir, no sabía que el mundo estaba pasando por todas estas cosas y que simplemente están cada vez evolucionando más. Y dije, pero ¿cómo puede ser? Tenemos que hacer algo, se podrá hacer algo. Y encima también ocurrió que acababa de suceder una dana, que en mi pueblo, que en Valencia en octubre, pues como ya hemos descubierto todos por toda España y por el mundo, son muy frecuentes, ocurren mucho. Entonces mi pueblo vive al lado de un río. ¿Qué pasó? El panorama era desastroso. Allí tenemos un tipo de caña que no es precisamente autóctona, ya lleva unos siglos ahí, pero bien, estaba conviviendo hasta el momento con las otras especies, se llama Arundodonax. Y hasta el momento, como la gente trabajaba la tierra y lo utilizaba para construir tejados, pues estaba controlada y aún se podía manejar un poco. ¿Qué pasa? Que como cada vez menos gente se dedica a la agricultura y la ramadería, porque ya no sirve, no es suficiente, ya no renta, y ya no se construye con estos materiales, ¿qué pasa? Que se ha triplicado, o sea, están modificando
los caudales del río, no están dejando crecer a las especies autóctonas y encima, como no son flexibles, se rompen. Entonces, en ese momento, después de la dana, el río estaba lleno de barro, pero con unas montañas de a lo mejor 3 metros de cañas que habían obstruido puentes. Y bueno, en la de la dana del año pasado es que también la acumulación que hubo de cañas fue descomunal. Entonces eso fue como un paisaje muy impactante para mí. Entonces todas estas cosas me motivaron de decir, se tiene que pasar a la acción, el momento es ahora. Entonces, pues gracias al descubrimiento de Raíces y Brotes y esta inquietud que acababa de surgir, dije, pues, ¿por qué no crear uno? Porque es, la verdad, cada uno de vosotros puede crear un grupo de Raíces y Brotes. Es muy fácil y la verdad el impacto que puede tener es enorme. Entonces así es como nació el grupo Castebrota, que ya lleva 6 años y actualmente está formado por varias familias con niños y niñas de diferentes edades que nuestro mayor objetivo es trabajar a nivel local. Por ejemplo, bueno, hemos participado en la campaña Movilízate por la Selva, que ya llevamos unos 800 móviles recogidos y tenemos puntos de recogida pues en los 4 centros escolares, en la biblioteca, el mercado, todos los puntos concurridos para que toda la gente conozca un lugar donde poder llevar los móviles. Luego también pues trabajamos mucho la concienciación junto a la comunidad. Por ejemplo, hemos hecho limpiezas en el entorno natural, hemos hecho campañas de almuerzo residuo cero. Bueno, ¿qué más? Sí, también hemos hecho charlas para hablar sobre sostenibilidad. Por ejemplo, bueno, primero sobre también conservación de biodiversidad, pero también un tema muy importante que no siempre se tiene en cuenta, que es la menstruación sostenible. Porque hoy en día los productos de usar y tirar menstruales son muy nocivos. ¿Por qué? Porque son altamente contaminantes y hay países que hay una acumulación bestial de estos residuos y no se pueden reciclar. Pero es que no solo eso, llevan unas sustancias químicas, es que son brutales para la salud femenina, que está provocando muchos daños en la salud en general. Por lo tanto, lo que hicimos en esta charla fue dar a conocer primero los peligros que tienen estos productos, pero también las alternativas residuo cero, que no solamente ayuda al planeta, sino a nuestra propia salud, porque como han hablado es una salud entera. Entonces, bueno, y además también, entre otros reconocimientos, pues se me concedió el premio Amigo Félix de EDS Natura. Pero nuestro objetivo, podríamos decir, nuestra mayor acción, lo que queremos hacer es concienciar a la gente, y que conozca el entorno, que conozca los problemas que está sufriendo la naturaleza y los seres humanos de otras partes del mundo y los animales, para que lo puedan apreciar, y en ese punto, cuando ya aprecias algo y sabes el valor que tiene, ya es posible tomar acción y poder hacer algo, porque no es posible proteger algo que no conocemos y no amamos. Entonces, esa es, podríamos decir, nuestra filosofía, nuestro lema, porque es verdad, hablamos de unos problemas medioambientales enormes que dices, es que mi capacidad de hacer algo es mínima, pero no es verdad. En realidad la solución es que está delante de nosotros, porque cada decisión que hacemos, cada acto que hace cada persona cada día tiene un impacto en el mundo. Entonces nuestra decisión consiste en pensar qué impacto queremos dejar hoy, ahora mismo. Entonces nosotros siempre queremos trabajar desde este punto de vista, además gracias a la colaboración del Ayuntamiento, especialmente desde la Regidoría de Educación, porque pensamos que es imprescindible y crucial abordar el ecologismo desde un punto de vista educativo, porque las generaciones más pequeñas, igual que obviamente las adultas, pero deben de saber que se puede hacer algo, porque se tiene que hacer ya. Y bueno, por eso también os adelanto un poco que ahora estamos desarrollando nuevos proyectos que relacionen todos los sectores de nuestra comunidad. Por ejemplo, vamos a involucrar a los jubilados de la Casa de Jubilados del Pueblo, la Asociación de Amas de Casa, porque muchas veces esta parte de la sociedad no se cuenta con ella, con el ecologismo, pero debemos de pensar que también son un papel clave, que siguen también teniendo un impacto. Entonces también queremos relacionar a los comercios, los restaurantes, son cosas que ya vamos haciendo.
Y bueno, para terminar hablándoos un poco de mi trayectoria aquí, pues de mi trayectoria, quería compartir lo que ha significado para mí Raíces y Brotes, porque ha sido un lugar donde he podido crecer, he podido conocerme más a mí, he podido conocer a personas con los mismos intereses que yo, que no sé, es como un lugar que no está en ningún punto físico del mundo, pero sé que allá donde voy es una casa. Entonces, esta era mi parte de mi historia en Raíces y Brotes, y ahora pasaremos a contar los proyectos que este mes y dentro de nada van a salir a la luz. Y bueno, el primero de ellos es un podcast llamado Planeta A, que es un podcast creado íntegramente por jóvenes y que está destinado para jóvenes, para educar sobre el medio ambiente, pero vamos a hablar de fauna ibérica, de los océanos y los animales que viven en él. Vamos a tener un consultorio para contestar las dudas de niños y niñas de colegios. También una sección donde vamos a entrevistar a profesionales de áreas que nos van a poder enseñar un montón de cosas. También otra sección para hablar de sostenibilidad doméstica, de qué podemos hacer en nuestro día a día para marcar la diferencia. Entonces, esto está ya a punto de salir del horno, os avisamos y esperamos que lo escuchéis porque está a punto de salir en todas las plataformas, así que estad atentos. Y ahora le vuelvo a pasar el turno a Lucía. Bueno, sí, lo del podcast de verdad que está muy bien. Llevamos ya varios episodios grabados, van a ir saliendo. Vale la pena escucharlo. Y bueno, la siguiente novedad que tenemos es la creación de un consejo de jóvenes. Nos llamamos Jóvenes Brotes y lo hemos creado las tres fundadoras que estamos aquí hoy en el escenario, María, Lisa y yo. Y la idea es que sea un grupo pues eso, de jóvenes, habíamos pensado entre 14 y 24 años, que puedan unirse. Sobre todo buscamos gente con iniciativa, con ideas, con proyectos en mente, que tengan estas inquietudes, ¿no? y que no sepan cómo darles salida, porque es verdad que hoy en día yo creo que muchos jóvenes, muchos adolescentes, a lo mejor cada vez más se van preocupando por estos temas y a lo mejor no saben de qué forma ayudar, ¿no? Cómo pueden todas esas ideas que tienen, darles pues un camino, una salida a la luz. Y además de nosotros darles como esta plataforma, ¿no? Estos recursos, esta comunidad, porque al final va a ser un grupo que la idea es eso, que salgan proyectos e ideas de allí. Está la otra parte ya de formación, de pues contactos de gente que pueda a lo mejor hablarnos de cosas que puedan ser de cualquier tipo de interés. O sea, realmente la gente que se vaya uniendo al grupo, pues lo que le interese nos lo puede ir diciendo, porque realmente cualquier tema puede estar relacionado con medio ambiente, cualquier tipo de aspecto de nuestra vida. El medio ambiente está en todo. Así que, bueno, dentro de poco abriremos inscripciones y saldrá a la luz. Y esta es la primera vez que lo anunciamos, así que estamos muy contentas. Sí, recordar, bueno, en la web de Raíces y Brotes vais a poder encontrar el formulario, toda la información, nuestro correo, aunque ahora estaremos por aquí, o sea que os invitamos a que os acerquéis y nos habléis. Nosotras contentísimas, tenemos ganas de hablar. Y bueno, por eso, animaros a que os unáis, porque, bueno, por experiencia propia no siempre a lo mejor tienes a tu alrededor con quien compartir estas inquietudes por el medio ambiente y tal. Entonces, esto es con el objetivo de unir a personas a nivel nacional y poder unir fuerzas y crear vínculos para poder hacer proyectos a nivel nacional. No estamos hablando tanto a nivel local, sino a nivel nacional. Entonces eso, en la web de Raíces y Brotes, nuestro correo de todas formas es jovenesbrotes@gmail.com y pues bueno, eso nada más. Lisa, ahora que continúe. Hola. Yo solo era para decir que hace algunos meses en Málaga tuvimos la oportunidad de hablar con Jake Goodall, su secretaria Mary y con muchas más personas muy interesantes, y compartimos dudas, ideas y nos inspiraron mucho y nos recordaron que es muy importante que los jóvenes se unan con iniciativas así. Así que sí, salimos de este viaje con muchas ideas para el consejo que ya casi está listo. Y bueno,
después de todo esto queríamos cerrar pues así con estos mensajes, ¿no? Sobre todo que juntos podemos cambiar el mundo, de verdad. Parece así una frase que queda muy bonita, pero es verdad. Todos, cada uno de nosotros cuenta. Sí, no, y cada uno de nosotros marca la diferencia, es el impacto del que estábamos hablando antes, nuestro impacto diario, nuestra huella en el mundo. Y bueno, ya está, muchas gracias por vuestra atención y ahora os dejamos con una historia de esperanza, esperamos que os guste. Muchas gracias. Her name is Wunda, that it means close to die. Wunda. Wunda. And actually, her name is fit exactly with her, because she was in different situations that was very close to die. The last time she had a very serious illness. She was really bad. She lost weight and she was, look how she becomes. This is unbelievable. Unbelievable. Yeah. And now we are going to give her paradise. On the island. On the island. Yeah. This is a really exciting moment for me. Here is Wunda, and she nearly died, but thanks to Rebecca, she came back from the dead almost. I mean, I saw her looking almost dead, but anyway, now she has a will to live, and here she is about to come out into this paradise. She's the 15th chimpanzee to get her freedom here, and we hope ultimately to have about 60 on the island, all waiting, and I hope that you help us, please. All waiting. I hope that you help us, please.